Buenas tardes, estimados estudiantes, qué gusto saludarles. Solo para verificar audio, muy buenas tardes. Si me pueden retroalimentar si está bien audio. Muy buenas tardes, Leslie, se escucha muy bien. Muy bien, mis estimados estudiantes, hoy quiero retomar la clase. Siempre ruego que tener cuidado con sus micrófonos para que podamos desenvolvernos de la mejor forma y no tener ningún inconveniente. Que puedan mutear siempre, por favor, pueden habilitarlo y mutearlo, ¿de acuerdo? Pero el día de hoy pues vamos a solo hacer una pequeña introducción. Va a llover por acá. Por la anterior clase estuvimos trabajando un poco de repaso, que fue una clase extra, pero por ahí quedó un tema pendiente. Solo quiero hacer una pequeña reseña en cuanto al artículo 5, numeral 16 de la promesa de bienes inmuebles y de bienes muebles. Por favor, si me pueden ayudar a leer el artículo 5, numeral 16 de la Ley de Timbre Fiscal y Papel Sello Especial para Protocolos. ¿Qué artículo, licenciado? Artículo 5, numeral 16 de la Ley del Timbre.
Artículo 5, numeral 16. Promesa de compraventa de inmuebles, 50 quetzales. Acá vemos una tarifa tasada o en el cual se establece independientemente si la promesa es por 50,000, si es por 20,000, si es por 1,000,000, por 2,000,000, independientemente cuál sea su valor, lo que pretende acá la ley es evitar una doble tributación, ya que al momento de que se perfeccione en sí la compraventa, aunque este tenga un valor, el contrato de promesa, pues va a ser una tarifa tasada y corresponde a 50 quetzales, ¿de acuerdo? Esa sería la acotación. Ahora la repregunta sería, en caso de bienes muebles, si se dan cuenta, la promesa acá es únicamente en bienes inmuebles. Ahora, ¿qué sucede cuando son bienes muebles? Les quiero comentar, tendríamos que aplicar lo referente al artículo 2, numeral 1 de este cuerpo normativo, que todos los contratos civiles satisfacen el 3%. Ahora, les quiero comentar, en la mayoría de casos, cuando son promesas de bienes muebles, la gran mayoría, quiero pensar, pero en alguna excepción, pero no se me viene a la mente, pero la gran mayoría de promesas de bienes muebles, si se llegaran a celebrar en escritura pública, no se inscriben. La mayoría. Entonces, ¿qué sucede acá? La mayoría de notarios expide una copia simple legalizada y recordemos que en la copia simple legalizada no está afecto a pago de impuestos y por consiguiente no se inscribe en ningún lugar, sino que solo es para materializar la voluntad de los contratantes. Ahora, si el bien mueble se tuviera que inscribir, estaría sujeto a revisión del pago de impuestos y si es considerable que fuera el 3%, aunque si algunos manifiestan que sí se pudiera, hago la aclaración, algunos manifiestan que se pudiera incurrir en una doble tributación en el sentido de la promesa del 3% y en cuanto al bien mueble que pudiera llegar a ser transferible. Solo se hace la acotación acá, solo hago la acotación para que no generar alguna duda referente al tema. No sé si me voy a entender. ¿Alguna duda, inquietud? Por ahí me preguntaban al principio, no sé si me di a entender, quedamos claros. Licenciado, disculpe, solo creo que sí se le escucha un poquito bajo su audio a comparación del compañero que leyó el artículo. No sé si tal vez sea por la lluvia. Muy bien, ¿se escucha abajo? Vamos a verificar, vamos a... Si, En mi caso lo escucho bien. si me pueden Yo hablar. también le escucho muy bien. Muy bien, de igual forma acá vamos a regular, vamos a ver. Muy bien, traté de ver acá, amplificar, pero ustedes me dicen. De igual forma yo regulo su volumen, también acá tengo la perilla. ¿Me doy a entender? Pregunto, ¿alguna duda de referente a la diferencia de compraventa de bien inmuebles? 50 quetzales, es tasada, es un valor tasado, no importa que sean 3, 5 millones, 10 quetzales, va a pagar siempre 50 quetzales. Ahora, si es de bien mueble, pues les hacía referencia, la mayoría no se inscriben, podemos nosotros celebrarla en escritura pública, expedir copia simple legalizada y solo satisfacer 50 centavos por hoja. Ahora, si tuviera que inscribirse por alguna situación sine qua non, aplicaríamos la regla de que es un contrato de carácter civil, aplicando la tarifa del 3%. Los 50 quetzales, licenciado, estos son de... Timbre fiscal. De la promesa. Ah, La timbre promesa. fiscal. Así es. Timbre fiscal, 50 quetzales entonces para la promesa de bienes inmuebles. Así es. Ok, gracias. Ahora, hago la diferencia referente a lo que son el testimonio especial, lo que va a ser el testimonio en la parte interesada. Quiero hacer la acotación, ¿de acuerdo? El testimonio especial en la promesa sí está sujeto al 2 por millar, al pago de impuesto del 2 por millar, ¿de acuerdo? Pagamos el 2 por cada unidad de millar. Entonces, si ahí sí la promesa es de 20,000 quetzales, aplica la tarifa del 2 por millar más 50 centavos de timbre fiscal por hoja, ¿de acuerdo? No sé si hay alguna pregunta de la promesa para atenderles bien, mis estimados estudiantes, si salimos de la promesa y entramos a la donación. Solo perdón, es que ahorita vengo así como que entrando. El 2 por millar más los 50 centavos. El 2 por millar, esto es para registrarlo, la promesa en Archivo General de Protocolos. No registrarlo, para remitir el testimonio especial. Recuerden que ahí se remite el testimonio especial. Ah, sí, sí, el testimonio especial, perdón. El testimonio especial para Archivo General de Protocolos, ahí sí se pone el 2 por millar
de la promesa más los 50 centavos por hoja, ¿verdad? Así es, así es. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta, mis estimados estudiantes? Recuerden que esto ya es parte todavía del examen parcial. Entonces, si no hubiera dudas, pues avanzo. Yo sé que alguno puede decir, mañana tenemos examen, pues la ventaja de esta modalidad es que la clase va a quedar grabada y puedan replicarlo. Yo entiendo que puede hacer que estudie, pero nos interesa cubrir la temática. Entonces, de igual forma, estaremos dando clases lunes y miércoles y he programado un repaso para el día sábado. Porque ya lo publiqué para que estén pendientes, pero está siempre la plataforma pendiente porque en ese horario no tengo habilitado Zoom. Por no ser horario de clase, entonces probablemente vamos a hacerlo en Meet, aunque no puedan entrar todos, pero sí se va a transmitir en Facebook. Hago la acotación. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe la pregunta. El artículo donde se refirió al impuesto de los bienes muebles es el 5 numeral 2, ¿es correcto? No. Perdón, pero voy a rectificar. Estamos en la ley del timbre fiscal. Ahorita verifico. No, acá aplica para lo que es la regla general, es artículo 2, numeral 1. Todo contrato civil va a satisfacer pues el 3% de la tarifa. Y lo integramos artículo 2, numeral 1 y 4 de la ley de timbre fiscal y papel sellado especial para protocolos. Donde Muy bien, sí gracias, tiene un licenciado. valor tasado es artículo 5, numeral 16 para bienes inmuebles. Gracias. Muy bien. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Luisa. Buenas noches. Fíjese, licenciado, que yo tengo duda con el caso que usted dejó. Ajá. Fíjese que me surgieron varias dudas. Una de ellas es que aquí dice que uno de los comparecientes está en Estados Unidos. Entonces yo ahí no sé cómo, o sea, ahí sí me trabé un poquito en la redacción, licenciado, no sé cómo hacerlo. Tendría que comparecer a... ¿qué parte está en Estados Unidos? ¿Quién dijo que estaba? Ahorita le digo. Es la parte compradora. Muy bien, si fuera la parte compradora tenemos dos opciones. ¿Cómo así? Sergio, ¿tiene habilitado su micrófono? Sergio Pacheco, por favor. Muy bien. Hago la acotación. Si fuera la parte compradora, nosotros como notarios tenemos dos opciones. Puede ser que le solicitemos un mandato y podría ser un mandato especial para poder comprar el inmueble. O tenemos la segunda opción de utilizar la figura de gestor de negocios. Entonces, en la parte introductoria tendría que comparecer ya sea en calidad de mandatario o en calidad de gestor de negocios. Y la compra pues haría en esa calidad. Básicamente toda la redacción es lo mismo, solo que en la calidad que actúa. En la parte introductoria es donde tiene que poner énfasis. ¿Me doy a entender, Luisa? Pregunto, Luisa. No sé si habrá otra duda más, pregunto, sobre el caso, la tarea que tenía. ¿No? ¿Todo bien? Pregunto si se me escucha también, no sé si se me fue la señal. Sí, le escucha, Ale. Sí se escucha, licenciado. Muchas gracias, gracias. Perdone que a veces pida que retroalimente, pero puede hacer que en algún momento, puede hacer que si mi señal tenga fluctuancia. Disculpe, licenciado, es que me falló la señal, pero sí, ya le comprendí. Entonces, otra consulta. Por favor. Como dice que se pagó con cheque, ¿verdad? Ajá. Bueno, que se va a pagar con cheque. Entonces yo en la redacción, pues yo puse así, no sé si estará bien. Bueno, que por este acto y por el precio de 20,000 quetzales, que era el valor, que declara tener recibidos a su entera satisfacción mediante cheque número, y puse un número de cheque de la entidad bancaria y puse Banco Industrial. Entonces, no sé si estará correcto. Sí, también es recomendable indicar lugar y fecha. Ya. Ajá, sí, porque el cheque con le pone fecha de... ya, bueno. Claro, esto ya lo van a describir ustedes mayor cuando tengan el cheque a la vista, pero sí en la práctica es bueno que el cheque pongamos el lugar y la fecha en que fue expedido, a nombre de quién es la cuenta o qué tipo de cheque es,
Pero para el examen estaría bien, para el examen estaría bien, porque no tienen a la vista tal vez un check, pero ya a la hora de que lo tengan a la vista, copian los datos más importantes. Ya, está bien. ¿Alguna otra pregunta, Luisa? Creo que solamente, licenciado. Voy a Para seguir hacer- revisando y yo le consulto. Gracias, muy Por amable. favor, para servirles. Licenciado, una consulta, una Por pregunta. favor. Ese caso que dice la compañera, ¿usted lo subió en algún lado? Lo dejé de tarea, por decirlo así, en la última clase. O sea, lo hice verbalmente. Lo hice Ok. Ajá. Y en el video está. Si pueden revisar el video, en el último apartado está. Solo para que puedan ensayar, me preguntaron cómo podía preguntar y pues puse un ejemplo. No en el repaso, sino que la última clase. No, me podrán corregir. No recuerdo como tantas clases que doy en varios lugares y me puedan corregir en dónde, qué lugar quedó, pero ahí sí les quedaría mal. Pero lo mismo Sí, que fue hacía. en una clase del lunes, licenciado. Muy bien, ahí está. Y me dispenso por la cantidad de clases que a veces doy a la semana, entonces ahí. Pero sí tenían. Licenciado, otra consulta. Por favor. Usted nos decía que usted lo más que ha pagado en timbres fiscales es hasta 17,000 quetzales. Entonces, como eso, pues esos, los números de la serie y número de timbres, sí se tiene que especificar en el testimonio, ¿verdad? Ajá. Entonces, o sea, me surgió la duda a mí, ¿cómo le hizo usted para especificar cada timbre o cómo le haríamos en ese caso, licenciado, que fueran varios timbres los que tendríamos que colocar? Porque van en correlativo, entonces inician con de la serie, por ejemplo, 1,000,001, porque sea la que compran, y pues ahí van, serían que la cantidad de 170 timbres, si no estoy mal, acá vamos a ver, que eran 17,000 quetzales, vamos a ver, 170 por 100. Sí, entonces serían 170 timbres, entonces podría ser de la cantidad 1,001 a 1,017, 1,000,000, perdón, 117. Ah, bueno, o sea, no es necesario hacer mención de cada uno, solo No, con que solo pongamos... del al. Ah, ya. Está bien. Ahora, si la serie se Gracias. interrumpe, sí tendrían que describirlo. Si por ahí solo compraban Sí. timbres de una serie, de otra serie, entonces ahí sí tendrían que describir de qué números están. Está bien, licenciado, gracias. ¿Alguna otra acotación, pregunta? Licenciado, también siempre con el caso, como aquí dice que, vamos a ver, las dos personas tienen domicilio en Quetzaltenango. ¿Habrá problema con que yo haya, porque yo, o sea, yo hice como que celebré el contrato en la ciudad de Guatemala? ¿Hay algún problema? No, solo que ellos estarían de tránsito. De tránsito. Sí tendría que hacer mención de eso, que ellos Sí. que se encuentran de tránsito en la ciudad de Guatemala. Sí, pero es con domicilio en Quetzaltenango y de tránsito por esta ciudad. Ya. Está bien. Otra acotación importante, el bien de dónde es. Si es de Quetzaltenango, pues tendría que estar inscrito en el segundo registro de Pues no Quetzaltenango. especifica el licenciado. Pero lo aclaro en este momento. Tienen que notar, Bueno. si el bien es de Quetzaltenango, no va a estar inscrito en el registro de la zona central, tiene que estar inscrito en el segundo registro. Solo hago la acotación, ¿de acuerdo? Y como aquí usted no nos especificó, pues yo lo puse de la zona central, o sea, no hay problema. No hay problema, pero tendría que concordar uno de los departamentos o de los libros de la sede central, de la zona central. Ya. ¿Vamos bien? ¿Todo bien? Muy bien, entramos en materia. Es importante este apartado de preguntas porque eso nos ayuda para el examen, ¿de acuerdo? Y pues ahí también el día miércoles vamos a continuar. Hoy vamos a entrar fíjense que el programa está un poco distinto, pero por experiencia, para poder entender mejor, creo que vamos a verlo de esta forma porque nos ayuda a ver contratos que tienen similar redacción y que tienen parecida efectos legales. Y más adelante vamos a ir variando con contratos de tracto sucesivo que sí pueden variar, pero para efectos nos va a ayudar bastante este orden. Créanme que por experiencia nos va a ayudar. Pues vamos a empezar a ver la donación. La donación en nuestra legislación o en la legislación guatemalteca tenemos dos tipos de donación. La donación entre vivos, que es donde las personas, tanto el que da como el que recibe, están vivos, y la donación por causa de muerte. ¿Eso qué quiere decir? Que el donante está vivo y el donatario
perdón, que el donante al momento de otorgar el instrumento, pues está vivo, pero para que surta efectos, debe de morir, ¿de acuerdo? Esos son requisitos sine qua non y por eso se llama donación por causa de muerte. Hago también la aclaración, la donación entre vivos es un contrato. La donación por causa de muerte es un acto de última voluntad. La donación entre vivos se va a regir por los artículos correspondientes al contrato de donación entre vivos, mientras que la donación por causa de muerte se va a regular por lo estipulado en el Código de Notariado y lo referente en el Código Civil, que hace referencia a que son las reglas de los legados en cuanto a la sucesión hereditaria. Entonces hago la diferencia. Para objetos del curso nosotros nos vamos a enfocar al contrato de donación entre vivos. Ese es el objeto del curso que vamos a materializar de contratación civil. Y la donación entre vivos, nuestra definición es una definición legal, está en el artículo 1856, por favor, del Código Civil. Vamos a hacer referencia a 1856. Este material hago la acotación. Puede ser que tenga alguna situación que tengamos, hace un momento lo terminaba de redactar, por cierto. Entonces todavía estamos pasando al último filtro de revisión con ustedes. Hace unos minutos, por cierto, terminaba de redactar este material, pero considero que nos puede ser útil para poder apoyar. De hecho, terminaba de redactar y lo estaba cargando. Artículo 1856. Artículo 1856 del Código Civil. La donación entre vivos también puede ser remuneratoria y onerosa, pero en este último caso solo constituye donación el exceso que hubiera en el precio de la cosa, deducidos los gravámenes o cargas. Bien, leamos antes el artículo 1855. Artículo 1855. La donación entre vivos es un contrato por el cual una persona transfiere a otra la propiedad de una cosa a título gratuito. Bien, solo si pueden testar, acá puse 56 y en el primer artículo que cito sería 855. Si lo pueden testar, y de igual forma, si gustan, yo puedo más adelante cargar la versión que vaya mejorando. Tengo algunas ideas de poder agregar el material, pero esto es más de apoyo para que lo podamos entender. Y que me gusta también escribir, me gusta también mucho redactar y preparar materiales. Ahora, hago la acotación entonces. Podemos ver acá que el contrato de donación entre vivos es un contrato por el cual una persona transfiere a otra la propiedad de una cosa. En nuestra legislación vamos a tener clasificación de donaciones. Tenemos la pura y simple a título gratuito. Esto es, eminentemente vemos la donación en su máximo esplendor. Yo puedo decirles, miren, mis estimados estudiantes, yo les dono este gel. Miren, mis estimados estudiantes, yo les dono una calculadora, yo les dono un lapicero, una casa, un teléfono, un carro. Pero acá es en forma pura y simple, no tiene que haber ninguna causal, no debe haber una situación o un negocio subyacente más que la liberalidad de mi persona por el acto de querer hacerlo. Ojo, esto es muy importante, la liberalidad del donante, el deseo del donante, no existe alguna relación subyacente en cuanto a la donación que es como surja. Entonces, se hace la acotación muy importante. También tenemos las condicionales. La donación condicional, hoy sí le damos artículo 1856, María, por favor. La donación entre vivos también puede ser remuneratoria y onerosa, pero en este último caso solo constituye donación el exceso que hubiera en el precio de la cosa, deducidos los gravámenes o cargas. Muy bien, acá tenemos, vamos dando un chequecito, tenemos remuneratorias y hago la acotación, onerosas y voy a explicar un momento, y condicionales. Vamos a ver acá, y voy explicando en orden. Remuneratorias son aquellas donaciones que sí tienen una relación subyacente. Les quiero comentar esta anécdota, esta historia. Mi señor padre actualmente ya se encuentra jubilado, pero hace muchos años, yo tenía como 13, 12 años, en aquellos convivios de fin de año de la empresa donde laboraba, recuerdo muy bien en ese momento acercarse la jefa inmediato, mi señor padre, y nos dijo, miren, no vayan a dejar. Nosotros pues en ese entonces fuimos una convivencia muy bonita que hacían en la empresa donde trabajaba mi señor padre, y nos acercó y nos dijo, miren, no vayan a dejar que su señor padre, o que don Osvaldo, que es el nombre de mi señor padre, se vaya. En eso pues no sabíamos por qué, pero al final dijimos, no nos vayamos, y al final van a haber unos sorteos, unas rifas y unos premios, y ya como que lo último ya era hasta el final del convivio de la empresa, y pues algunos ya se iban. El objeto es que al final pues dijeron, bueno, en este momento empezamos a premiar, a recompensar a los buenos trabajadores, a aquellos que han brindado
servicio en la empresa y empezaron y llegó el momento y dijeron, bueno, en este momento, ay, por cierto, en el carro que él manejaba le pidieron las llaves, pero él pensó muy normal, tal vez por alguna diligencia, y pues al final le dijeron, mire, señor Osvaldo Canas, por favor pase por su trabajo arduo, y pues a veces mi papá trabajaba 24/24, acá están las llaves del vehículo. Este vehículo es por recompensa, su labor y todo lo protocolario. Pero ¿a qué voy? ¿Qué tipo de donación será esta? ¿Esta será una pura y simple? Pregunto. ¿Qué piensan ustedes? Parece que sí. ¿Parece que sí o no? ¿Podría ser remuneratoria al trabajo que él hacía? Muy bien, esta es una donación remuneratoria porque si hay una relación subyacente. ¿Cuál era la relación subyacente acá? Pues es una recompensa. Si ustedes les aconsejo que puedan anotar donde dice la palabra remuneratoria arriba, una recompensa. La remuneratoria es una recompensa, tiene una relación subyacente. Puede ser la trabajadora por trabajador y trabajadora por su desempeño, puede ser por buen amigo, puede hacer y se va a hacer constar en el instrumento. Pero hay una relación subyacente. Acá no hay una liberalidad de la empresa, decir, bueno, vamos a regalar carros porque sí. No, acá esa es la diferencia con la remuneratoria. La remuneratoria tiene que haber una causal, una situación que le da origen. Por ejemplo, el padre que dice, bueno, hijo, si te portas bien y sacas buenas calificaciones y ganas notariado con 95, pues yo te compro una moto. Y el estudiante, así como ustedes empiezan, o un carro, no sé qué les va a decir su señor padre, les voy a comprar, si ustedes sacan 95 en notariado en la sección B con el licenciado Canas, pues les regalo un carro. Entonces, ustedes empiezan a estudiar día y noche y empiezan a practicar para poder llegar a tener esa donación. Pregunto, ¿hay dinero acá? No, por eso es una donación. Pero hay una situación que porque ustedes se portan va a dar una remuneración, va a dar una recompensa o una forma de remuneración. Esa sería. ¿Me doy a entender? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Sí, licenciado. Licenciado, esa no sería una condicionante. Vamos a ver qué pudiera hacer si se estipula. Ahora quiero comentarles, si se estipula antes de que se dé la donación, puede ser que sea condicional. Si ya se dio el supuesto y la persona de repente no se pactó previamente, pues se dice, bueno, yo lo voy a donar porque sé que te esforzaste. Entonces acá sí sería una remuneración. Claro, toda remuneración, ¿por qué? Porque ya se cumplió la condición. Si no se ha cumplido, sí es condicional, pero también puede llegar a ser remuneratorio, puede combinarse. ¿De acuerdo? Siguiente, no existe la donación puramente onerosa. Por favor, esto es una situación que no está clara en el código, pero sé que desencriptarlo. Repito, no existe la donación totalmente onerosa. ¿Por qué? Porque dejaría de ser onerosa. Entonces, realmente en nuestro código civil solo existe la donación parcialmente onerosa. Parcialmente onerosa, y les voy a explicar. Yo acá tengo un teléfono y se los quiero donar al que saque mejor nota. Hago la acotación para que no después digan, es de manera de ejemplo, no me van a salir que después me reclame alguien. Hago la acotación y aclaración. Pero puedo decir, en cierta manera yo les voy a colaborar por el precio. Este teléfono vale 100 quetzales. Yo, si quieren, yo les voy a apoyar, les voy a donar el 60%, solo me van a pagar el 40%. Pregunto, ¿este sería compraventa o sería donación? Para mí es donación, licenciado, pero solamente parcialmente onerosa. Muy bien, es parcialmente onerosa porque tienen que pagar el 40%, pero donan el 60%. Ahora hago la acotación. Estamos asignando un valor al bien total y sobre ese valor bien total en el instrumento nosotros lo tendríamos que describir que solo donamos una parte y la otra parte es oneroso. Eso siempre se tiene que hacer la acotación del bien total y la parte del porcentaje que se está dando en forma onerosa y en forma gratuita. ¿Vamos bien hasta acá con la siguiente forma? Licenciado, Sí, disculpe, entonces en esa parcialmente onerosa la persona sí paga una cierta cantidad. Así es, paga una cantidad. O sea, Y solo se dona la mitad, por así decirlo, una tercera parte. Lo que él decía, sí, ahí lo que él decía, puede decir, miren, esta casa vale 200,000 quetzales, a ti hijo que me has cuidado, voy a hacer que, miren, acá se pueden ir mezclando condiciones o situaciones, o puede decir, miren, esta casa, si quieren, vale 200,000 quetzales, pero a mí me nace
que se los va a dejar en 25,000 quetzales. Yo les voy a donar. Entonces se puede estructurar el instrumento, establecer que el valor es de 200,000 quetzales, pero la persona dona el valor de 175,000 y pues remuneratoriamente recibirá 25,000 sobre el valor del inmueble. Pero Licenciado. Licenciado. Por favor. Una consulta. ¿Aquí también se ubicaría cuando tiene gravamen el bien o no? No, no, porque el gravamen es totalmente. Si tiene Digamos, gravamen, estar regalando una casa, pero la casa tiene tal vez alguna deuda por ahí y pues por eso pregunta. podría ser, pero vamos a analizar. Este es un tema que está acá adelante, lo voy a aclarar. La subrogación o el sanamiento. Acá lo tengo acá abajo y lo voy a explicar. ¿De acuerdo? Dentro de un momentito y lo explico. Muchas gracias. Muy bien. Por último, tenemos las donaciones condicionales. Una de los ejemplos es en el artículo 1861. Leamos el artículo 1861. Pregunto, ¿siempre estamos bien? Yo sé que esto es de civil, lo que vieron en civil. Esto ya lo manejan ustedes. Pero pregunto, ¿estamos bien con que demos un pequeño repaso de la materia civil o entramos de lleno a la redacción? Está perfecto el repaso, Lick. Muy bien, aclaro porque tenemos esto, como les decía, notariaba 4 lleva 2 hermanitos, civil y mercantil. Y por ahí vamos repasando ciertos conceptos que ya vieron en las materias o los ciclos correspondientes. Veamos artículo 1861. Artículo 1861 del bien, Código sí. Civil. Ajá. La donación que se haga a los menores, incapaces o ausentes, la aceptarán sus representantes legales. Pero cuando se trate de donaciones condicionales y onerosas, deberá proceder a autorización judicial. Hago la acotación. Acá solo es uno de los ejemplos que establece nuestra normativa, pero el notario, como un perito arquitecto del instrumento, podría establecer una donación condicional. ¿Cómo la donación condicional? Lo que hablábamos con María. En determinado momento pudiera ser que yo les diga, yo les voy a donar este bien a mis hijos, pero si ustedes, no sé, pagan a la operación de su señora madre, o si ustedes aportan para la construcción de la casa, no sé, eso hay una condición que si no se cumple también puede ser una condición resolutoria que pueda dar por terminado el contrato. Entonces estas son condicionales, las donaciones condicionales que tienen una cláusula condicional. Como yo hago mención de estas, puede ser que el notario redacte. ¿Le escuchamos, Consuelo? No sé si me preguntaba o Consuelo Tajay. ¿No? Muy bien. No, licenciado, perdón. No hay problema. Hago la acotación entonces. Estas serían condicionales. ¿Cuáles? Licenciado. Por favor, Sheila. Sí, licenciado, una consulta. En el caso, por ejemplo, se ha escuchado de algunas propiedades que tienen, por ejemplo, deudas con respecto al tema de los servicios de agua, ¿verdad? Y es posible que en el caso, por ejemplo, si una persona propusiera, ¿verdad?, que la deuda sobrepasa, por ejemplo, una tercera parte del valor de la propiedad, pero la persona desea donar el bien, pero como condición establece que se deba pagar la deuda. ¿Esa podría ser una onerosa parcial o tendrá que ser condicional? Yo Sí, para lugar a la donación. Yo pensaría más condicional, porque el dinero al final no lo va a recibir la persona, sino que va a ser para el pago de un servicio. Yo pensaría que sería más condicional. Pero de igual forma tendría un monto económico que podría ser, pero podríamos estipular los dos. Sí, pienso que podrían ser las dos cuestiones, tanto condicional como onerosa, por ese aspecto. Gracias, licenciado. Muy bien, hago la acotación. Puede ser que estas vamos jugando con algunos de los elementos y puede ser que se vayan combinando, pero vamos a analizar los rubros para entenderlo. Recapitulando, entonces tenemos la pura y simple. Licenciado, perdone. Por favor, Gerson. Sí, entonces pudiera ser una donación onerosa cuando un papá le da a una hija, un ejemplo, le dona un bien inmueble y le dice que pues la renta que reciba, bueno, con la condición de que no puede vender el bien inmueble, eso se puede estipular en las cláusulas, ¿verdad? O sea que él está donando el bien inmueble,
pero que tiene terminantemente prohibido pues venderlo, que lo único que ella tiene que hacer es como que seguir pasando el bien inmueble, así como su papá se lo dio a ella se lo va a dar a sus hijos y sucesivamente. Eso se puede poner como cláusula en el contrato de donación entre vivos y pudiera ser como onerosa, o yo estoy equivocado. No, sería más condicional, porque no hay dinero por medio. Acá en ningún momento me mencionó dinero, sino que una condición. Ahora, Exacto. ahora si va a recibir dinero, sí, pero no estamos hablando de ningún monto. Pues lo único que sería es que reciba el dinero de las rentas del bien inmueble, pero que tiene terminantemente prohibido vender el bien inmueble y que con la obligación de que cuando pues en su testamento ella igual la obligación es pasarle el bien inmueble a sus hijos. El inconveniente acá que oneroso, en este sentido, una renta no pudiera calcularse. Entonces sí quedaría un poquito desprotegido en ese sentido. Yo mejor pensaría, si es así, mejor que sea una donación entre vivos con reserva de usufructo vitalicio, para que la reserva del usufructo vitalicio sobre el inmueble pueda ella, la persona que dona, pueda habitar, vivir y disfrutar de los frutos naturales y civiles, incluyendo arrendar. Entonces acá ya nos apertura a un plano más amplio. Yo preferiría, mejor por lo que me platica, estipular una donación entre vivos con reserva de usufructo vitalicio. Gracias, Lick. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Solo que mencionó ahorita el usufructo vitalicio. Alguien me hizo una pregunta un día y ahorita que lo tocó, pues creo que es buena oportunidad de preguntarlo. Cuando alguien tiene un usufructo vitalicio, ¿puede esta persona delegarlo a alguien más o es hasta que esta persona muera lo puedo utilizar? Por ejemplo, yo tengo un usufructo vitalicio sobre mi casa, por ejemplo, y yo quisiera dejárselo a un hijo, ¿se podría o no? ¿O solo es para mi persona directamente? Bien, ingeniero. Fíjese que en cuanto a la donación, voy a tratar una clase específicamente y ese es uno de los temas. Voy a pedirle un poquito de paciencia porque vamos a ver en cuanto a todos esos aspectos del término vitalicio, si es en relación a la persona, al donante, al donatario, los efectos jurídicos, las sociedades anónimas, ese término. Entonces, un momentito de paciencia y vamos a desarrollar que es uno de los temas muy bonitos de una de las clases. ¿De acuerdo, ingeniero? Gracias, licenciado. Muy bien. ¿Estamos? Francisco, ¿le escuchamos? Francisco Javier Herrera. ¿No? Muy bien. Entonces, les hago la acotación. Ahora, la aceptación de la donación. Muy importante que en su redacción redacten, incluyan el término aceptación. Deben aceptar la donación en forma expresa. Esto es estipulado en el artículo 1857. Por favor, y damos lectura. Siempre estoy pendiente de Facebook Live por si sugiere dudas de los estudiantes. Artículo 1857. Código Civil, decreto ley 100. Artículo 1857 del Código Civil. El donatario puede aceptar en el momento de la donación o en el acto separado. Si aceptare con posterioridad, para que el contrato quede perfecto, debe notificarse la aceptación al donante en forma auténtica. Muy bien, entonces esto, pues acá hace la acotación, debe darse una aceptación en forma expresa. Eso es muy importante, la palabra donación en forma, aceptación en forma expresa, o sea que tiene que aceptarse, muy importante. También, ¿qué quiere decir? Si yo solo dono, pero no han aceptado, no se ha perfeccionado en sí el contrato, porque tiene que materializarse la aceptación. Otro tema, subrogación. ¿Qué es la subrogación? Vamos a ver el término sanamiento. Recapitulemos el sanamiento, pues es una forma de garantizar que el bien no tiene gravámenes, anotaciones o limitaciones que afecten los derechos del adquiriente en todo contrato oneroso. Y vemos acá que la donación en forma pura y simple es a título gratuito. Entonces acá leamos el artículo 1859. Por favor, artículo 1859. Artículo 1859. El donatario se subroga en todos los derechos y acciones que en caso de evicción corresponderán al donante. Este, en cambio, no queda obligado al saneamiento de las cosas donadas, salvo si la donación fuere onerosa o remuneratoria, en cuyo caso... Términos, la excepción sería que sean remuneratoria o onerosa, parcialmente onerosa con lo que corresponda. Entonces, ¿qué quiere decir? Si es a título gratuito, pues no es necesario incluir la cláusula del sanamiento. Ahora, una ocasión platicábamos con el subsecretario del Registro General, platicábamos en una conferencia, hago la acotación,
Y pues yo me acerqué a platicar un momento con él y hacía la acotación muy interesante, que el saneamiento acá solo está enfocada, si se dan cuenta, a lo que es por dicción, no hace mención por vicios ocultos. Entonces ahí ya la acotación que algunos notarios, pues independientemente de este artículo, siempre incluyen la cláusula de saneamiento, solo se hace la distinción acá. ¿Por qué? Porque en este artículo solo se enfoca a por evicción, y recuerden que el saneamiento tiene por vicios ocultos y por evicción. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Todo bien? También aunado al catálogo del Registro General de la Propiedad que les dejé leer. Recuerdan que les dejé leer la guía registral de saneamiento. Y pues ahí estipula que en la donación a título gratuito no es necesaria la cláusula de saneamiento. Si no la tuviera, no es motivo de suspensión. Solo aclaro a título gratuito. Si es oneroso o remuneratorio, sí deben de incluirlo. ¿Ya? Esa sería otra estipulación o circunstancia importante en el contrato. ¿Me doy a entender? Licenciado, ¿nos podría dar una breve explicación del saneamiento por evicción? Muy bien. El saneamiento... Vamos en orden. Vamos en orden. Primero María, después creo que Sheila y después por último Gerson. Me parece en este orden que me pidieron la palabra. El saneamiento por evicción hacía mención, está regulado, ahorita les hago mención en los artículos. ¿Veis? Está regulado, ahorita les hago referencia. En el artículo 1540, ahorita del Código Civil, ahorita les... 543, licenciado. Veámoslo, por favor. 1543 se hace mención en cuanto a procesos litigiosos. Artículo 1543. Específicamente 1548, rectifico, hace mención sobre evicción. Muy bien. Artículo 1548 del decreto 106, Código Civil. Tendrá lugar la evicción cuando se prive al adquiriente por sentencia firme en virtud de un derecho anterior a la enajenación de todo o parte de la cosa adquirida. Si yo adquiero un bien que previamente estaba en un proceso litigioso, la persona que me enajenó está obligado a sanear el bien, ya sea por lo que les hacía mención en una clase, de invocar la acción reditoria o lastimatoria. Eso es básicamente. Y se hace la acotación también que en el artículo 1543 establece, artículo 1543, el enajenante está sujeto al saneamiento por evicción o por vicios ocultos, ven que son dos parámetros, en todo contrato oneroso, pero vemos que acá que es a título gratuito. ¿De acuerdo? Por cierto, hago la acotación y aclaración para los que se van a examinar de retrasada de notariado, independientemente con quién se de notariado 3. Ya ha sido, si no estoy mal, estaba viendo las publicaciones, ya ha sido publicado, por acá si alguien lo tiene, le agradeceré también el dato, pero ya ha sido publicada la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, en donde pues ya plenamente fue dado sin lugar la acción de amparo planteada por la hora en cuanto a la publicación que hacía mención a la ley de publicaciones electrónicas. ¿Eso qué quiere decir? Que actualmente pues, ya tendrían que ser únicamente en el diario Centroamérica las publicaciones. Ya está las certificaciones, por ahí estaba viendo fue hace la semana pasada, por ahí. Si alguien tuviera datos se lo agradeceré. Yo estoy por buscarlo también porque fui a hacer unas publicaciones y ya me estaba dando cuenta de este aspecto. Para que cuando hagan mención, pues ya tendría que ser publicación en la plataforma, en el sistema de plataforma electrónica del diario Centroamérica. Por ahí más adelante les enseño cómo viene a nuestro correo. Fuera del curso, si les gustaría ver cómo es que viene a nuestro correo. Solo hago esa acotación. Estamos entonces, creo que Mariana preguntaba. ¿Estamos bien acá entonces con ese apartado? Sí, licenciado. O sea que, por ejemplo, si una persona da en donación un bien y resulta que ese bien estaba en un proceso de división de cosa común y al final el bien se le cede a otra persona, ¿qué pasaría ahí? Muy bien, si es a título gratuito, no pasaría nada porque no hay económicamente algo que haya percibido el otro. Entonces, mira, lo siento, pero hay que perder el bien y pues
Ya tienes que regresar el bien. No hay ningún resarcimiento. Ahora, si es oneroso o remuneratorio, será por la porción económica que corresponde. Ahí sí tendrá que sanear sobre esa porción. ¿De acuerdo? Gracias, Ese sería el licenciado. efecto. Licenciado. Y eso es lo que hablaba Edgar, por cierto, lo que me preguntaba en su momento, Edgar, esto se hacía referencia. Solo Me vamos dio en una orden. duda. Solo vamos en orden, Edgar. Vamos con Sheila, creo que había pedido posteriormente la palabra. Sí, así es, licenciado, gracias. Sí, es con respecto al tema que habló sobre la cláusula de saneamiento. Decía usted de que cuando es un contrato que es oneroso o remuneratorio, no sé si yo comprendo bien, esa es mi duda. Entonces ahí sí es necesario colocar la cláusula de saneamiento, pero si fuera totalmente gratuito, no, porque no se percibió ni alguna ganancia o algún tipo de dinero, entonces no se tiene la obligación de hacer alguna cláusula de saneamiento. Así es, porque no existe la obligación como tal. Solamente si es oneroso o remuneratorio. Así es. Oneroso y remuneratorio entra entre oneroso porque hay una remuneración. Muchas gracias, licenciado, solamente. Muy bien. Después me pidió la palabra, creo que Pablo, creo que vi acá, no sé si estoy correcto. ¿No? Si no fuera así, pues vamos con Edgar. Licenciado, me dio una duda. Usted dice que no es necesario colocar la de... se me olvidó la palabra. ¿Cómo fue que dijo usted? Sanamiento. Para cuando es sanamiento por evicción, cuando es donado. Pero supongamos de que se realiza la donación y la persona comienza a invertir en crear crear una casita ahí y gasta o una cosecha. ¿Qué pasaría en ese caso? Pues lamentablemente acá sí, por esta acción no podría plantearse. Tal vez otra cuestión podría plantear daños y perjuicios. Podría plantearla, pienso yo como abogado, plantear un juicio ordinario de daños y perjuicios, pero no puede plantear una acción acción reditoria o estimatoria, que es el producto del sanamiento. Muchas gracias. Pero ¿estamos bien? ¿Alguna otra inquietud? ¿No? Muy bien. Para efectos del examen, vamos a ver qué impuesto. Bueno, es un contrato solemne, aunque existen gacetas de la Corte de Constitucionalidad en que establecen ciertos aspectos, pero vamos a enfocarnos en lo que establece el Código Civil. Es un contrato solemne. ¿Por qué? Porque en forma expresa establece que debe constar en escritura pública. Para eso vamos a citar el artículo 1862 del Código Civil. Vamos al artículo 1862. Artículo 1862. La donación de bienes inmuebles deben otorgarse y aceptarse por escritura pública. Muy bien. Repregunta para María. Vamos a ver, María, que me aparece en la pantalla. Fíjese que yo quiero hacer una donación entre vivos. Le quiero donar a mi hijo 20,000 quetzales en documento privado con firma legalizada. ¿Será válido? ¿Se podrá realizar, María? Según el artículo 1862, se debe otorgar en escritura pública, pero como usted dice que hay gacetas de la Corte de Constitucionalidad que sí permiten, y como no es un bien que deba ser registrable, vamos a basarnos creería que ahorita sí en el se Código puede. Civil. En el Código Civil, algo básico. ¿Qué pensaría conformar con el Código Civil, María? Que debe hacerse por medio de escritura pública. Va, María. Leamos despacio el artículo y va a darse... ¿Se puede, licenciado? Sí se puede, licenciado. María, leámoslo, por favor. La donación de bienes inmuebles ¿De bienes? debe otorgarse inmuebles. ¿Inmuebles? ¿El dinero Yo tengo qué es? bienes inmuebles. ¿Pero el dinero qué es? ¿Qué Es tipo de bien? un bien mueble porque puede moverse. Muy bien. Entonces no aplica este artículo. No aplica este artículo. Entonces Bien. sí se podría hacer en un documento privado. Eso es lo que hacía la acotación para que ustedes tengan distinción de uno y de otro. Bien, inmueble. Ahora, fíjense que hoy estoy bondadoso. Hoy estoy bondadoso y quiero donarles a toda la clase en un documento privado con firma legalizada mi casita. Bueno, yo sé que hay gacetas, pero basándonos en el Código Civil, pues no tendría validez porque es un contrato solemne, o sea, no tendría ninguna validez. Hago la acotación.
¿De acuerdo? Estamos con el término, entonces, ¿qué tipo de bien, porque es un contrato solemne y sobre qué bienes recae? Inmuebles. Muy importante, resalten si quieren inmuebles. Estimación. Leamos artículo 1863. 1863. Artículo mil- 1863. Toda donación será estimada y si Hasta comprendiere... ahí me interesa. Toda donación, o sea, independientemente cuál de las 4 anteriores sea, debe estimarse. Debe estimarse. Muy importante esa palabra, estimar. No me la vayan a variar en el examen ni en el ejercicio notarial. Estimar tiene que ser literal. No deben para agregar errores que cometen, a veces justipreciar, cuantificar, valorar, no. La ley estipula estimar y literalmente tienen que consignarse esa palabra. Por favor, no agreguen, repito, no vayan a agregar cuantificar, justipreciar, cuantificar, no sé, alguno de esos sinónimos, no, tiene que ser estimar. Entonces vamos a ver, esa palabrita debe incluirse en la redacción. Pago de impuestos. ¿A qué está sujeto la donación entre vivos? Hago la acotación solo como aclaratoria. La donación por mortis causa está sujeta a la ley de herencia, legados y donaciones. Y esas donaciones es mortis causa. Al momento de la liquidación fiscal en finanzas. La donación entre vivos está sujeto al IVA, al impuesto al valor agregado. Y esta se encuentra regulado en el testimonio de la parte interesada, la ley del impuesto al valor agregado, artículo, vamos a ver, artículo 3, numeral 9. Leamos artículo 3, numeral 9 de la ley del impuesto al valor agregado, por favor, estudiantes. Artículo 3, numeral 9. La donación entre vivos de bienes muebles e inmuebles. Acá pues vemos que incluye muebles y inmuebles. Ustedes como notarios tienen que tener mucho cuidado cuando el impuesto está afecto a bienes muebles e inmuebles. Se dan cuenta que va variando. Hay reglas para muebles, para inmuebles, y el notario tiene que tener muy fresco esto para no cometer errores. Pregunta entonces de privado, bueno, de examen parcial. ¿Cuánto satisface una primera donación de inmueble? ¿Qué impuesto satisface? Licenciado, buenas tardes. 12%. El 12%. Se repregunta, ¿qué impuesto satisface una segunda donación de inmueble? 3%. 3%. Siempre es el 12%. Siempre es el 12%. Siempre es el 12%. No vayan a caer en confundir las reglas. En la donación es independiente que sea primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, octava, novena, décima. Independientemente cuál donación sea, siempre todas las donaciones en el tracto sucesivo van a pagar el IVA, el 12%. ¿De acuerdo? Muy importante. Edgar. Muchas gracias, licenciado. Primeramente, entonces, digamos, con la compraventa, pues sería el 12% en la primera venta y el 3% ya después de la segunda, tercera y cuarta. Ahora, en el caso de Cuidado, la que la donación, regla, Edgar, cuidado, Edgar, la regla no está así, que eso nos da confusión. Acá en notario hay que tener cuidado. La regla establece la primera venta o permuta paga el 12%. La segunda venta o permuta o subsiguientes paga el 3%, porque van ligadas, es la misma regla, porque puede ser que exista una permuta y después venga la compraventa y ahí nos puede causar duda. Entonces siempre les recomiendo de tener amarrado primera venta o permuta paga IVA, ¿de acuerdo? muy bien, entonces sería primera venta o permuta paga el 12%. Ahora subsiguiente, pues sería lo del 3%. Ahora, tengo una duda. ¿Esta es la razón por la cual muchos realizan compraventas en vez de donaciones? Les voy a explicar y voy a ver eso, el pago de impuestos, y lo voy a explicar en un momento, que también voy a ver sobre qué lo vamos a calcular. No sé si había alguna otra pregunta de lo visto para avanzar o vamos bien. Vamos bien. Muy bien, si vamos bien. Ahora, ya vimos que es el 12%, independientemente de qué donación sea, pero ahora vamos a ver sobre qué la vamos a calcular. Y acá es donde entra en juego lo estipulado en el artículo 56 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Y nos vamos a ese artículo, artículo 56. Es un artículo que hay que leerlo detalladamente. Hay cosas que hay que desencriptar, que tenemos que tener cuidado, porque si no nos puede dar problema. Vamos entonces al artículo 56. Quien lo tuviera, pues me puede ver con la lectura. Sería el artículo 56, base imponible en el caso de bienes inmuebles. Así es. Acá, miren, ojo que es en el caso de bienes inmuebles.
Para la primera venta o permuta de bienes inmuebles o para los otros casos de transferencia de bienes inmuebles. Acá establece en forma expresa donación, no. Pero si vemos o para los otros casos de transferencia de bienes inmuebles. Pregunto, ¿la donación es una forma de transferir, donación de bien inmueble, es una forma de transferir el bien inmueble? Sí. Entonces, encuadra en este apartado. Entonces, es la misma regla del artículo 56 para lo que estamos para la donación de bienes inmuebles. Sigamos leyendo. La base del impuesto la constituye el precio de venta consignado en la factura, escritura pública o el que consta en la matrícula fiscal, el que sea mayor. En el caso de la donación, entonces sería el valor estimado, porque estamos hablando que acá no hay un precio, sino que hay una estimación, y el que consta en la matrícula fiscal. De los dos, el que sea mayor. Ahora, ¿a qué vamos con todo esto, Edgar? Pregunto, si en la matrícula municipal de la donación está por 200,000 quetzales y la matrícula fiscal está por 10,000 quetzales, recordemos que acá estamos estimando la donación. ¿Sobre qué valor va a pagar impuestos? Si estimamos sobre 10,000 de matrícula fiscal o la que está en la matrícula municipal 200,000. La matrícula municipal 200,000. ¿Están de acuerdo, notarios? Licenciado. La más alta. Sí, licenciado, la más alta. No, Sí, licenciado, de porque ahí 200,000. no menciona matrícula municipal. Yo no estaría de acuerdo. Cuidado, notarios que pueden pagar de más. Cuidado, ¿en dónde estipula artículo 56 matrícula municipal como valor referencial? Recordemos en la ley del timbre sí, pero hay que ser cuidadosos, hay que saber cada regla de cada bien, de cada contrato. ¿En dónde estipula matrícula municipal acá? Señores notarios. No, licenciado, en el artículo no menciona matrícula fiscal, municipal, perdón. Sí, si quieren pueden hacer una anotación en grande, no matrícula municipal, porque muchas veces lo confunden. Pero no es lo mismo pagar, miren lo delicado, el 12% de 200,000, que serían aproximadamente, no aproximadamente, que serían 24,000 quetzales, a pagar que el 12% de 10,000 quetzales. Es una cantidad grande. Puede hacer que perdamos el cliente o puede hacer que demos mucho más dinero al fisco que lo que pudiéramos cobrar de honorarios. No hay evasión fiscal acá, sino que la norma está así y el notario lo que corresponde acá solamente es aplicar la norma. No estoy hablando de evasión fiscal, no estoy hablando de una fraude de ley, sino que estoy hablando de que cómo está estipulada la ley. ¿De acuerdo? ¿Me doy a entender, señores notarios? Eso es importante, por favor. En notariado tenemos que tener muy presente, esto es muy, muy, muy importante, tener lo que es la tasa impositiva, el valor impositivo, el tipo de bien que se trate, el contrato que se trate, la tarifa del contrato que está afecto, pues para poder y recordar contratos exentos, no afectos, para no caer o incurrir en situaciones que puedan repercutir. ¿Vamos bien hasta acá? Más un timbre fiscal de 50 centavos por razón del registro, que es cajonero en el testimonio a la parte interesada. En el testimonio especial, pues sí aplicamos la regla por ser valor determinado, el 2 por millar, y más el timbre cajonero de 50 centavos por hoja. Recuerden que este es propio del timbre del testimonio especial. Vamos a redacción. ¿Vamos todo bien acá? Pregunto, señores notarios. La verdad no me queda claro, Lick, todavía lo del artículo 56. Si fuera tan amable. Muy bien, Gerson. Los valores de referencia que va a tomar del mayor solo estipula 2. El valor de la venta, pero acá no es venta, sería entonces el valor que se está estimando y el valor de la matrícula fiscal. Nunca, acá no es necesario tomar, en el caso del IVA, hago la acotación, en el caso del IVA no es necesario tomar la referencia de la matrícula municipal porque no lo estipula la ley. A diferencia del 3%, sí lo estipula. Eso sería básicamente. ¿Me voy a entender, Gerson? Sí, gracias. Muy bien. Cuidado, señores notarios, que acá solo son números. En el examen solo van a ser números, pero ya en la práctica, de pagar 24,000 quetzales a, por ejemplo, que la matrícula fiscal sean 1,000 quetzales, hay una diferencia bastante simbólica, bastante importante. Entonces, es bueno que lo manejen. Licenciado, y esto es en el caso de, o sea, de ya sea compraventa, no solo necesariamente donaciones. Sí, porque la regla acá que estipula para la primera venta, permuta, bienes inmuebles o para los otros casos de transferencia de bienes inmuebles.
Ya, sí. Gracias. Muy bien, vamos bien. Yo estoy cargando mi teléfono. ¿Todo bien? Pregunta, vamos también revisando redes sociales. Muy bien. Entonces, acá Licenciado, tenemos... solo una duda para que me quede claro. ¿El impuesto del 12% más los 50 centavos por hoja es en el testimonio? No. Cuidado, es de 50 centavos un timbre por razón de registro. Ah, ahí los confundí ya. Ese no lo voy a confundir ni en el examen ni en la práctica porque nos puede causar problemas. Acá es... El que es por hoja es en el testimonio especial, ¿verdad, Lee? Así es. Mucho cuidado. Siempre son 50 centavos, pero la naturaleza o el hecho generador es distinto. Este se paga en el testimonio que se le entrega a la parte, ¿verdad? A la parte interesada. Ok. Gracias. En la razón del testimonio. Ahora, acá es por hoja. A cada hoja le van adhiriendo. Licenciado, y aquí la razón de registro sería para registrarlo literalmente en el registro general de la propiedad, sería en este caso, ¿verdad? Sí, solo permítanme, solo que me falló acá la electricidad. Ahí estamos, que tengo que cambiar una regleta acá del sistema eléctrico. ¿Me decía, ingeniero? Los 50 centavos por razón de registro es para el registro general de la propiedad, ¿no? Sí, es para la razón que genera el registro general de la propiedad. Lick, pero entonces acá en este solo sería un timbre fiscal de 50 centavos, ¿verdad? Sí, si solo una razón genera, sí. Ahora, si va a ser presentado en otros registros, pues sería por cada razón que genere cada registro. Ah, ok. Gracias. Muy bien, quiero hacer una acotación importante para el día del examen. El día del examen les voy a pedir que habiliten sus cámaras aquí en Zoom y, por favor, importante que se identifiquen con el nombre con el cual están inscritos en el listado. Por favor, no seudónimos, no antónimos, solo hago con mucho respeto para que no haya ningún inconveniente. Y ese día, pues vamos a estar comunicándonos no por micrófono, si va a estar deshabilitado, sino que por mensaje de texto. Siempre hago la acotación y recomendación para que estén preparados. Y siempre tener importante su escáner, internet, hojas, papel español, lapicero. Vamos a utilizar la técnica de resaltado, marcador, resaltador, para poder resaltar palabras que yo les voy a pedir en el instrumento como notarios. Entonces hago siempre la acotación. El miércoles seguimos con indicaciones del examen, pero voy a enfocarme ahorita, si hay preguntas del examen, de la forma, no de fondo, sino de la forma. El miércoles daremos seguimiento. Veamos redacción. La redacción, pues prácticamente la parte introductoria y la parte, viene a ser lo mismo, solo que acá se lo denomina parte donante y parte donataria, que es el elemento subjetivo. Puede ser con representación, muy probablemente así va a venir en el examen. Pero vamos a ver que la cláusula primera es lo mismo que toda cláusula primera de antecedente bien inmueble. Es lo mismo. Es lo mismo. Si ustedes cotejan, puede hacer que venga lo mismo que una compraventa. Acá no hay que tener temor porque es lo mismo. En la cláusula segunda, que acá es la dispositiva, es donde se la van a jugar como notarios. Tienen que poner énfasis. Y vamos a dar lectura. ¿Quién me puede ayudar con la lectura? Y les voy a indicar las palabras a resaltar y a tener cuidado. ¿Le ayudo, licenciado? Por favor. Bueno, segunda, de la donación. Refiere a la parte donante que por este acto, en forma pura y simple, dona entre vivos a título gratuito la finca de su propiedad identificada en la cláusula primera de este instrumento, con todo lo que de hecho y por derecho corresponde a la señora XX, estimando la donación. Pongámosle simplemente, yo hago la acotación que les quito las X porque son mis clientes, entonces solo hago la bueno, a la señora María Eugenia González Paz, estimando la donación en la suma. Esta palabrita necesito que la resalten en su examen, que la señalen, que la subrayen, porque lo voy a buscar. ¿Qué pasa si no tiene esta palabrita en su examen? Va a estar malo su instrumento, porque toda donación debe ser estimada.
¿De acuerdo? En la suma de 20,001 quetzales, la cual no le perjudica por tener bienes suficientes para su subsistencia. Tercera, por su parte, la parte donataria. Esto lo voy a aclarar en la siguiente clase, cuando vamos a ver las causas de revocación por ingratitud, porque es importante establecer que tiene bienes suficientes, porque más adelante puede ser que sea revocado por ingratitud, puede reducirse, van a haber algunas variantes que voy a explicar y voy a dar ese aspecto tal vez procesal que nos pueda ayudar, pero hoy solo es de manera introductoria con la primera parte de la clase. Esto será cuando regresemos de parciales. Sigamos. Por su parte, la parte donataria, en los términos relacionados, acepta la donación que se hace, agradeciendo la libertad de la parte donante. La liberalidad, cuidado, no libertad. Perdón, sí. La liberalidad de la parte donante y ambos otorgantes aceptan el contenido del presente instrumento, obligándose. Si ustedes quieren ser más literales, pueden poner acepta en forma expresa. Yo sé que aquí está escrita, pero podemos resaltar así. Sigamos. Y ambos otorgantes aceptan el contenido del presente instrumento, obligándose a firmar cualquier ampliación o aclaración que fuere necesaria. En mi calidad de... No. Acá, pues básicamente, esto es estilo, no necesariamente lo tienen que consignar. Ahora, señores notarios, ¿en dónde tenemos que tener cuidado? Vemos la forma de la donación, esto sí es importante. Vemos que acá la donación se estima. Vemos la liberalidad de la parte donante y la aceptación. Pero básicamente, si ustedes saben redactar una compraventa, no tendrían problemas en cuanto a este tipo de instrumentos, viene siendo lo mismo. ¿De acuerdo? Obligaciones previas, simultáneas y posteriores vienen siendo muy similares. Voy a darles un material de cotejo en la otra clase de los instrumentos, pero básicamente son muy similares. ¿Alguna pregunta? Licenciado, buenas noches. Yo tenía una pregunta. Por favor, Astrid. Es respecto a la estimación. Por ejemplo, en cuestiones del examen, ¿usted nos va a dar la cantidad o de qué forma se puede estimar? Sí, claro, para efectos del examen yo les voy a dar la cantidad. Yo les voy a decir la cantidad estimado en. Pero en la práctica, ¿cómo se puede estimar? Pues es conforme a los valores que se tengan muchas veces de referencia. De referencia como matrícula fiscal. En la mayoría de casos yo lo tomo de matrícula fiscal. Gracias, licenciado. Y recuerden que ese valor de estimar es referencial, no es en sí que esté pecuniariamente un traslado económico, sino que es un valor que se está dando referencial, por eso se estima. Licenciado, una pregunta. En el caso que usted nos pedía también poner las obligaciones previas y posteriores, pero no sé si se refiere a esta parte de la redacción o en sí a las obligaciones posteriores, como por ejemplo razonar el título, remisión del testimonio especial al Archivo General de Protocolos, o cómo sería. Sí, si fuera pregunta de examen tendrían que estipular, pues bueno, primero establecer el negocio jurídico, básicamente capacidad legal, objeto ilícito, consentimiento que no resta de viso, lo referente al artículo del Código Civil, tener a la vista los documentos de identificación, los títulos de propiedad, pues también ver que estén pagados los servicios, si ese fuera el caso, pues establecer gastos que pudieran corresponder, honorarios, pago de impuestos, hacer un presupuesto, estudio de las fincas que pudieran corresponder, si hay representaciones, pues legitimar, hacer esas obligaciones previas y posteriormente serían avisos de traspaso, testimonio especial al Archivo General de Protocolo dentro de los 25 días hábiles siguientes al otorgamiento. Cuidado, señores notarios, porque muchas veces me ponen en el examen 25, obligación posterior, 25 días al Archivo General de Protocolos. ¿Estará bien esa respuesta? No, la ley estipula 25 días hábiles siguientes al otorgamiento. 25 días, malo. 25 días hábiles, malo. 25 días hábiles siguientes al otorgamiento. ¿De acuerdo?
¿Qué otra obligación posterior podría ser? Pago de impuestos. Acá sería pago, el otro solo es un presupuesto. Razonar los títulos que tienen a la vista, que resultan modificación, sería entre las obligaciones propias de cada instrumento. Presentar el testimonio al registro correspondiente, los pagos honorarios al notario profesional, sería, ¿de acuerdo? A eso me refiero con obligaciones previas y posteriores. Gracias, Lee. Y igual usted nos puso ahí solo que teníamos que redactar el testimonio especial, o sea, nos tenemos que enfocar en lo que usted nos pide, ¿verdad? Si es testimonio especial o el testimonio. Testimonio de la parte interesada. Ah, ya. Muy bien. Estudien, por favor. Vamos con María. Creo que tiene levantada la mano. Licenciado, yo tengo una duda de redacción. Algunos notarios, después de colocar los nombres de los otorgantes, ponen una cláusula también de dación de fe, donde si es representante legal, ponen que tienen a la vista los documentos de representación, que los otorgantes le aseguran hallarse libres de sus derechos civiles, y que la representación conforme a su juicio y al de la ley son válidas para hacer el presente contrato. Mi pregunta es, ¿se puede poner todo hasta esta última cláusula o siempre se tiene que poner después del encabezado? No, en la cuando parte es una representación. Fíjense que esto es bastante interesante. Ahora, yo sí considero, he visto notarios que lo hacen de último, pero yo considero más técnico hacerlo al principio, porque si la representación no está legitimada o no es correcta, ¿para qué vamos a hacer todo lo demás? O sea, yo pienso que debe ser una de las cosas que deben ser al principio para legitimar a las partes en qué calidad están actuando. Yo sí considero que lo más técnico debe ser en la parte introductoria. La única corrección sería que no sería una cláusula de dación de fe. ¿Por qué? Porque la ley establece por estilo artículo 34. Leamos el artículo 34 del Código Notariado. Artículo 34. No es preciso que el notario exprese que da fe en cada cláusula escrituraria, de la estipulación que contenga, ni de las condiciones o circunstancias legales de las personas o cosas a que se refiere. Es suficiente con que el notario consigne una vez en cada instrumento público. ¿Cuántas veces? Una vez. Una vez. Entonces, no es necesario que den fe. Ahora, sí pueden poner las palabras como lo estipula el apartado, artículo 29, numeral 5, que es lo que sí se debe considerar en la parte introductoria. Hago constar o razón, se hace constar. Eso sí, no es lo mismo hacer constar que dar fe. Son dos cuestiones muy distintas. Ahora, en el instrumento solo con que una vez den fe, pues basta, ¿de acuerdo? Basta, porque recuerden que acá lo estipula la ley. Ahora, no por eso van a perder, no por eso van a tener inconvenientes, pero si es más técnico que la ley estipula, basta con una vez, ¿de acuerdo? Ok, y si ya pusimos en el encabezado que tuvimos a la vista los documentos de identificación, ¿lo volvemos a colocar aquí en la cláusula de dación de fe? ¿O... No, cuidado, la dación de fe no es una cláusula. La dación de fe ya es en sí es un apartado de cierre. Cláusulas son las del cuerpo del instrumento, las cláusulas escriturarias, ¿de acuerdo? Ah, ok, sería el cierre. Desde la primera hasta la última cláusula. Ya a partir de la dación de fe es el cierre. Ya no es una cláusula, ¿de acuerdo? Porque cláusulas son contractuales, son actividades de las partes. Es un convenio de voluntades, de estipulaciones. Ahora, la dación de fe es una actividad del notario que está cumpliendo con su función notarial. ¿De acuerdo? Gracias, licenciado. ¿Y siempre lo repetimos que tuvimos a la vista los documentos o basta con que lo coloquemos al principio del documento, del instrumento público? Yo lo que realizo es que describo el documento del instrumento y al final, pues, para no redundar, pues, es el que doy fe de haber tenido la vista de la documentación relacionada en el cuerpo del instrumento. ¿De acuerdo? Gracias, licenciado. No ponerlo dos veces. Entonces, hasta el final doy fe que tuve a la vista toda la documentación relacionada en el cuerpo o en el instrumento. Ahora, si por ahí alguno quiere ganar tiempo en su privado, puede describirlos, no habría problema, pero eso es técnica ya del privado para ganar tiempo. Pero acá en el examen de notariado, les recomendaría que mejor lo resuman. Entonces, por cuestión de que hay tiempo limitado. ¿Alguna otra inquietud? Creo que levanta ingeniero la mano.
No, es que solo escuché que una compañera dijo que solo iba a venir testimonio especial o siempre cualquiera, primer testimonio o No. testimonio especial. Preguntaba dependiendo de lo que yo les pregunte, se van a enfocar. Si yo les pregunto redactar testimonio especial, eso lo van a redactar. Si yo les digo testimonio de la parte interesada, eso es lo que van a redactar. Ah, ok. Cualquier situación puede venir. Así es. Todo lo notariado. Obligaciones previas, simultáneas y posteriores y redacción. Es un bonito examen. Hugo Hernández, licenciado, por favor. Buenas noches, licenciado. Disculpe la molestia. Fíjese que recuerdo que usted mencionó el asunto de que como parte del examen va a entrar las obligaciones previas y las obligaciones posteriores. Yo quisiera que usted fuera tan amable de guiarme o orientarme, porque en el libro del señor Roberto Muñoz, del doctor Neri Muñoz, en lo que corresponde al contrato que estamos viendo ahorita, que es el de donación entre vivos, solo aparecen 3 obligaciones previas al otorgamiento de la escritura de donación entre vivos, que es los documentos de identificación personal de los otorgantes, si no fueran conocidos por el notario, el título con que acredita la propiedad del bien objeto de la donación y el último recibo del pago del impuesto único sobre inmuebles. Pero usted mencionó otros documentos, entonces la pregunta concreta es, ¿dónde encuentro yo o dónde me oriento o cuál es el fundamento legal de esas obligaciones previas? Disculpe, licenciado, muy amable. No, para el contrario, para servirles. Fíjense que esto es por experiencia y lo integramos su fundamento legal en el material de la compraventa. En el material de la compraventa está la cita legal donde yo extraigo esos apartados. Entonces, pueden ir al apartado de la compraventa y van a encontrar la cita legal, pero es por experiencia, porque el notario también tiene, por ejemplo, calificar si el negocio jurídico es posible, o sea, tiene que legitimar dentro de su actividad, tiene que establecer un estudio de fincas, porque realmente si el que dona realmente es el propietario, entonces son cuestiones que yo recomiendo que sí cumplan, y en ese material pues yo tengo la normativa citada y la explicación. ¿De acuerdo, licenciado? Gracias, muy amable, licenciado. Y espero darles en la siguiente clase un cotejo general de los instrumentos que por lo menos vamos a ver en el primer y segundo parcial. Entonces ahí voy a hacer un cotejo de todas las obligaciones para que puedan ir cotejando y viendo cuáles son similares y cuáles son diferentes o especiales. Vamos con Ana Clemencia. Licenciada, buenas noches. Me surge la duda en cuanto a las donaciones. Pueden ser objeto de embargo, por ejemplo, si el beneficiario en este caso tiene algún problema de deuda bancaria, por decirlo, ¿podrían embargárselo? Sí, no es una de las excepciones de inembargabilidad, son sujetas de embargo, anotación de demanda, ejecución. Así es, lo único que no entran es en la liquidación del patrimonio familiar, patrimonio familiar. Perdón, le tengo una duda. Vamos en orden, vamos con Luisa primero y después vamos con Gerson. Gracias, Dick. Solo una duda me surge ahorita que estaba viendo mi ley aquí del timbre fiscal, que por ejemplo si en el examen nos viene, bueno, un caso en donde sobrepase este impuesto los 3,000 quetzales, se debe pagar con formulario. No, cuidado, entonces, la norma no es así. La norma no es 3,000 quetzales, es hasta 3,001. Cuidado, que miren que esos detallitos son rigurosos en el notariado. Entonces tendríamos que tener nosotros un como ejemplo o algo así de algún tipo de formulario para poder adjuntarlo también en nuestro examen, ¿o cómo le haríamos ahí? No, solo establecen la redacción que el pago es mediante formulario SAT 2000, número 27, inventan un número por el monto de 20,000 quetzales, el cual se adjunta al presente testimonio. Con que lo adjunten ya no hay, con que lo redacten así en la razón es lo que me interesa. O sea, no es necesario adjuntar ningún borrador, digamos. No es necesario. Y licenciado, y en el caso que... se me fue mi otra duda. Me voy a recordar y le digo otra vez. Bien, vamos con Marco López y después con Hugo Piqué. Vamos levantando la manita para que así no se me pierdan en los varios participantes. Buenas noches, mi estimado Lick. Aquí le saluda Marco Antonio López Minera, más conocido entre los compañeros como Antonio Minera. Fíjese, Lick, que yo solo quisiera que usted me ayudara a corroborar una información que tengo yo en mis manos. Fíjese que del tema que hablábamos anteriormente relacionado con la dación de fe,
es el acto en el cual el abogado da por cerrado los términos en los cuales se consensuó un determinado negocio jurídico que requería las formalidades de escritura pública. Y este se relaciona directamente con el antiguo fiat. Por eso es que solamente se pone una vez. ¿Es así, Eric? Así es, sí, porque basta con una vez de que dé fe de su contenido, de las estipulaciones en la misma, una vez, y eso es lo que se acostumbra a hacer en el cierre. Yo en lo personal, mi estilo y el que les comparto, lo pongo al principio del cierre. He visto algunos notarios que es lo último, y de todo lo expuesto y relacionado y contenido, el notario da fe. Lo establecen como última palabra. Yo en lo particular es de las primeras palabras y mi razón de cierre, pero está bien. Yo en lo personal, para el examen les pido que sigamos este formato. Ya cuando ustedes redacten en la calle, en su oficina, en su notaría, pues ahí ustedes podrán ser los arquitectos de su instrumento. Pero esto nos va a ayudar a calificar y a examinar. Gracias, mi estimado. Vamos con... Muchísimas gracias, Lick. Le agradezco la confirmación de la relación entre este y el Instituto Jurídico del Derecho Romano denominado FIAT. Muchas gracias, Lick. Feliz noche. Hombre, a usted por la acotación. Vamos con Hugo Piriqué. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Perdone la molestia. En el caso de una donación, si es una persona que está casada y la persona que tiene la donación fallece, puede heredar el cónyuge dicha propiedad. Y eso por un lado, y tal vez si pudiera repetir lo del embargo, porque la verdad es que no lo escuché, porque no sé, se me interrumpió el internet. Muchas gracias, perdón. Muy bien, sí, si nace de la adquisición del patrimonio por donación, si está sujeto a la sucesión hereditaria, sí, porque ya entra dentro de lo que es la masa hereditaria. Donde no entra lo que decía es que en caso de divorcio, es cuando se liquida el patrimonio conyugal. Entonces estos son bienes propios, independientemente del régimen, nunca van a entrar a la liquidación, solo se hace la acotación. Lo otro donde me hacían mención, si los bienes donados pueden ser embargados, sí pueden ser embargados, puede haber anotación de demanda, pueden ser ejecutados en un juicio ejecutivo, ninguna circunstancia, no hay limitante eso. A menos que se constituya como patrimonio familiar, que entonces acá sí sería embargable, pero la institución de patrimonio familiar de jurisdicción voluntaria o que sería la escritura pública. Licenciado, perdone, ¿y cuál sería el fundamento legal en donde podría yo verificar eso? Disculpe. ¿Sobre cuál de todos esos temas? Es que incluí bastantes, entonces, ¿cuál de todos? Particularmente sobre la herencia por parte del cónyuge a la hora del fallecimiento de uno de ellos, de la persona que es la que tiene la donación. Mire, básicamente en el libro de la sucesión hereditaria, en el apartado de la forma intestada, pero no hay ninguna exclusión por provenir de la adquisición de una donación. Entonces, como no hay exclusión, se incluye en la masa hereditaria. Eso es básicamente. Ok, muy bien. Muchas gracias, licenciado. No, y es interesante la pregunta porque en la práctica puede ser que este bien me lo dieron mi papá por donación, pero si yo no tengo ninguna disposición y fallezco, entonces el cónyuge sí ya tiene derecho, mientras que en vida no tendría derecho. Miren lo interesante, en vida no tiene derecho, pero en fallecimiento sí ya adquiere el derecho. Pues es importante explicar también. Buenísimo, licenciado, le agradezco mucho. Vamos con Sheila. Licenciado, sí, gracias. Con respecto siempre al tema o el caso que planteaba el compañero, en el caso de una donación, ¿verdad? En el caso de la liquidación del patrimonio conyugal, yo he visto, como ustedes en la práctica, muchas veces las personas, no sé por qué específicamente la razón, pero muchas veces al contraer ellos matrimonio y luego de haber contraído el matrimonio, ellos quieren adquirir una propiedad. Pero en algunos casos he visto que lo hacen por medio de una donación y no por compraventa. Entonces esto sí afectaría en algún momento porque quien sale, digamos, beneficiario de la donación sería el único titular de ese bien porque no podría gozar el otro cónyuge sobre el beneficio de ese bien, ¿verdad? Aunque estén en comunidad absoluta, aunque estén en gananciales, no entra. Eso es importante. Entonces, a veces personas, yo les explico, prefieren pagar un alto impuesto del 12%, pero dicen, no, pero ese bien será únicamente mío.
Entonces, esa sería la acotación, sin caer en simulación, claro, pero hay quienes contrarios, dicen, no, es que voy a pagar menos impuesto y mejor que lo adquiero como compraventa. Ojo, pero si la compraventa es así, aunque pague menos impuesto, automáticamente, si están casados y por régimen de gananciales o comunidad absoluta, ese 50% pasa a ser del cónyuge. Y esa es la circunstancia que hay que explicar también y asesorar, muy importante. Gracias, licenciado. Muy Por bien. eso entiendo, la compraventa está prohibida entre cónyuges. Sí, la compraventa está prohibida entre cónyuges, pero sí, aún así permitió la liquidación de patrimonio conyugal y adjudicación en pago, que es otra forma de hacer la traslación de bienes. Pero esto se hace referente a bienes que entran al patrimonio conyugal, no que están ya en el patrimonio conyugal. Muy bien. Vamos bien hasta Buenas acá. tardes, licenciado. Gracias, licenciado. Fíjese que tengo una duda con respecto al hecho generador del impuesto. ¿Cuál es la diferencia entre la matrícula fiscal y la matrícula municipal? Si pudiera recordarme. Gracias. Básicamente, ¿en dónde está la matrícula municipal? La consultamos en la municipalidad de la jurisdicción de donde se encuentra el inmueble. La matrícula fiscal es la que está en finanzas. Todo bien al momento de estar inscrito debe estar inscrito en 3 lugares. Algunos en 4, que es el del caso del RIC, de los bienes catastrados, pero la mayoría de bienes tiene que estar en el registro de la propiedad primordialmente, matrícula fiscal en finanzas, dirección de catastro de valor de bienes inmuebles y catastro municipal, que es la jurisdicción de la municipalidad donde está el bien inmueble. Y como ya se menciona, algunos otros también en el registro de información catastral, RIC, cuando ya sea una zona catastrada o un proceso de catastro. Gracias, licenciado. Muy bien, se dan cuenta, este notariado es bastante importante, es una profesión, o sea, todo lo que estamos viendo acá es una profesión. Todos los cursos, por ejemplo, sin menospreciar otro, de repente es un curso, pero acá el notariado es una profesión, eso quiere decir que van a ser expertos en el área, van a tener el título de profesionales de esta ciencia. Entonces, por eso que tienen que manejar todos estos términos, estos conceptos, estas instituciones, estos elementos que conlleva el ejercicio del notariado. Muy bien, les animo por favor, mis estimados estudiantes, estudien porque las reglas ya siguen aumentando y tienen que manejar bienes muebles, inmuebles, tasa impositiva, valor impositivo, hecho generador, tasa impositiva, va a ir variando. Entonces, por favor, bien repasado porque es muy fácil confundirlos a veces por los nervios. Traten de hacerlo siempre la motivación en forma individual. Yo casualmente les quiero comentar, lamentablemente, pues yo por curiosidad metí un grupo para los estudiantes que se iban a ingresar a la universidad para hacerse su examen específico y pues lamentablemente también me di cuenta que desde ahí algunos estudiantes se empiezan a organizar, a hacer chat para contestar al examen. No me quise pronunciar ni quise decir nada, pero al final es una cuestión que moralmente nos va afectando y pues puede ser que pase, puede ser que apodere, pero al final no me conlleva una obligación de estudiar. Siempre hago la aclaración, una nota me define cuánto pueda yo saber o cuánto sepa. Yo sé que me sirve para promover. Lo que me interesa acá es que yo pueda absorber lo más del conocimiento que pueda para poder ponerlo en la práctica y con eso poder sustentar y llevar alimento a mi familia, poder trabajar, poder desenvolverme y servir de la mejor forma a la sociedad guatemalteca. Con este discurso hoy termino por la hora que tienen, no sé si van a tener clases segunda hora, pero el notariado, como les digo, es una profesión, es un título profesional, no nos podemos dar la oportunidad de perder clases. Nos vemos el día miércoles. Y si Feliz noche, Rick. Nos vemos y queda grabada la clase. Feliz noche, mis estimados estudiantes. Éxitos en sus exámenes parciales, por cierto, lo mejor. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Nos vemos. Gracias, Lick. Feliz noche.